La deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó en más de un 50% entre enero y noviembre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos oficiales del gobierno muestran además que durante noviembre pasado se produjo la mayor reducción en la tala, con casi un 64%. La economía europea va recuperándose poco a poco tras los altos niveles de inflación registrados principalmente por la guerra en Ucrania y por el coletazo de la pandemia de COVID-19. El Banco Central Europeo ha empezado a estabilizar sus tasas de interés, dándoles un respiro a los consumidores. Durante 2023 se llevó a cabo la 9ª edición del Mundial Femenino de Fútbol, un evento que tuvo especial relevancia y visibilización respecto a ediciones anteriores. Por primera vez la competencia tuvo 32 selecciones, rompió récords de audiencia y asistencia y fue clave en la lucha por la igualdad de género. Bienvenidos a esta emisión de noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. 2023 fue un complejo año noticioso. Sin embargo, otras noticias resaltan por mostrar un panorama más positivo. Por ello, damos inicio en la Amazonía brasileña, porque datos oficiales indicaron que la deforestación se redujo en casi un 64% en noviembre de 2023, en comparación con el mismo mes del año anterior. Las cifras confirman la tendencia mostrada por el Instituto Brasileño de Investigación Espacial, que expone que entre enero y noviembre de 2023 la deforestación cayó en más de un 50% si se compara con el mismo periodo de 2022. Más detalles en el informe. Deforestación cero para 2030. Uno de los pilares del gobierno de Lula da Silva continúa rindiendo frutos. La tala en la Amazonía brasileña cayó en un 63,8% en noviembre de 2023, en comparación con el mismo mes del año anterior. Así lo confirman los datos del Instituto Brasileño de Investigación Espacial, que monitorea por satélite esta problemática. Las imágenes muestran que en noviembre de 2023 la selva amazónica perdió 201,1 kilómetros cuadrados frente a los 554,6 devastados hace un año. Se trata de la cifra más baja de deforestación desde 2015, año en que iniciaron los registros. Los estados con la mayor deforestación fueron Pará, Mato Grosso y Maranhão. Los datos exponen, además, que entre enero y noviembre de 2023 la deforestación cayó en un 50,5% en comparación con ese lapso de 2022. De sorte que até 2030... Para 2030 nuestra meta es que la cobertura vegetal nativa deje de disminuir, se estabilice y pase a incrementarse. Vamos a pasar a tener más bosques cada año. ¿Va a continuar la deforestación? Eventualmente sí, pero siempre compensado por regeneración, restauración, de forma que la gente vaya ampliando la cobertura vegetal nativa. Ampliando a cobertura vegetal nativa. Pese a los datos positivos, expertos han alertado sobre la necesidad de aumentar los esfuerzos en la ecorregión del Cerrado, la sabana más biodiversa del mundo, donde la deforestación entre agosto de 2022 y julio de 2023 fue del 3%, con 11.011 kilómetros cuadrados, la mayor desde 2015. Cambiamos de tema y hablamos de economía. 2023 inició con un difícil panorama económico. Esto debido al coletazo por la pandemia de COVID-19, pero también a la guerra en Ucrania. La elevada inflación y el aumento en las tasas de interés fue una constante alrededor del mundo, pero la tendencia fue cediendo en algunos países con el pasar de los meses. Daniela Blandón, editora económica de France 24, nos amplió al respecto. Valentina, si en 2022 la alta inflación fue la constante a nivel mundial, en 2023 fueron las altas tasas de interés que quedaron en muchos países en niveles históricamente elevados. Esta estrategia de encarecer el precio del dinero la utilizan los bancos centrales de casi todo el mundo, con muy pocas excepciones. Podríamos citar Turquía o Japón, por ejemplo, para controlar el alza de los precios de la canasta familiar. Pero subir esas tasas tiene normalmente dos efectos. Por un lado, controla la inflación a medida que se desincentiva el consumo, pero también hace que la economía se desacelere. Así que los bancos centrales deben ser muy cuidadosos al tomar este tipo de decisiones. Un buen ejemplo en el que nos vamos a enfocar es la economía europea. La inflación anual a finales de 2022 en la eurozona llegó a superar el 10%, como no se había visto nunca antes en la historia. El Banco Central Europeo lo que hizo fue reaccionar, catapultando las tasas de interés hasta un récord de alrededor del 4% anual. Para que se hagan una idea, esto es muy significativo porque allí los intereses se habían mantenido por debajo del 1% e incluso en terreno negativo desde la crisis de 2008.
El resultado de todo esto, ¿cuál fue? Pues que la inflación en la zona euro se moderó significativamente. Desde ese 10%, hoy está un poco por encima del 2%. Y es una buena noticia porque el Banco Central está muy cerca de cumplir su meta y eso podría llevar a que en 2024 se alivien los bolsillos de los ciudadanos con un acceso al dinero más barato. Aunque las autoridades monetarias no deben descuidar el crecimiento económico, que finalmente ha sido el gran sacrificado con toda esta estrategia. Cambiamos de tema, vamos a hablar de salud porque solo hasta mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Se trató principalmente de un cierre simbólico sin que desapareciera la enfermedad y los expertos explicaron que era momento de vivir con ella. Esto gracias a la aparición y actualización de las diferentes vacunas que permitieron crear las defensas necesarias para enfrentarlo. Continuamos con temas sanitarios porque durante 2023 la OMS aprobó la primera vacuna contra el dengue, una enfermedad que mostró un aumento significativo en diversas regiones del mundo. Solo en América Latina, países como México, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana o Perú registraron contagios anormalmente altos que en muchas ocasiones llevaron a las autoridades a emitir alertas. En France 24 conversamos con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, que nos explicó más de la importancia de esta vacuna recomendada. Esta es una vacuna muy segura que se ha probado y se aprueba desde los 4 años de edad. Es una vacuna que se basa en unos virus vivos, similar a lo que se hace con vacuna de fiebre amarilla, esta vez con el virus del dengue, y produce una inmunidad para los 4 serotipos del dengue y lo hace aproximadamente, según los estudios, por más de 5 años, pudiendo ser una inmunidad mucho más prolongada. La aprobación que hace la regulación europea, algunos países de América Latina, como Argentina, Brasil, recientemente Colombia, y la Organización Mundial de la Salud, lo que indica es que esta vacuna se aplique en poblaciones vulnerables, generalmente en niños entre 4 y 16 años, en donde los países la carga de la enfermedad, el número de enfermos supera el 60%. Muchos de los países de la región de América Latina tienen esos números y por eso la Organización Mundial de la Salud implementa la recomendación de la vacunación. La vacuna llega en un momento clave, cuando la crisis climática ha permitido la adaptación de los vectores que transmiten el dengue. Sobre esto nos amplió el doctor Pérez. El dengue es una enfermedad que está tomando unos números inusitados. Se están esperando casos y se están superando los casos esperados. En algunos países ya se llama una hiperendemia, es decir, que los números están exorbitantemente altos para los casos. Hemos encontrado que este tipo de zancudita está adaptándose a alturas muy altas. Hace una década se encontraba a 1.200, 1.400 metros, pero ya hay descripciones que superan los 2.000, hasta los 2.200 metros de altura se puede encontrar. Entonces ya no son en regiones cálidas, sino templadas cálidas, donde se puede encontrar la adaptación de esta mosquita y por ende pues mayor población que puede ser afectada. Además de eso, tenemos muchas más personas susceptibles, más migración, más cambio en el clima, más adaptación del mosquito, un cambio en los periodos de lluvia y sequía que hacen que la recolección de agua sea mucho más frecuente y todos esos factores hacen que se incremente la probabilidad de que este vector se siga desarrollando. Hay casos ya en España, en la Florida, en Estados Unidos, donde no se han descrito. Y por eso es la alarma que tenemos sobre esta enfermedad, pero también la buena noticia de que podemos tener una vacuna que pueda prevenir, sobre todo afectar a los niños. Los niños son especialmente susceptibles para el dengue, pueden morir por dengue, y vacunar a nuestros niños pues va a ser proteger a la humanidad de este flagelo. En deportes, uno de los eventos que tuvo especial relevancia este año fue el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda, que dejó cifras récord en muchos aspectos. Fue el primero con 32 selecciones, consagró a nuevas figuras como la ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí o la revelación colombiana Linda Caicedo. Sirvió para despedir a figuras históricas que dejaron una huella imborrable en el fútbol femenino, para reivindicar el nivel y la calidad del fútbol practicado por mujeres y en algunos casos para alcanzar la tan ansiada paridad, al menos en lo que se refiere a selecciones nacionales. Eumar Esa, periodista deportiva de France 24, nos contó más sobre la relevancia de esta cita.
El Mundial de Australia-Nueva Zelanda fue definitivamente una buena noticia para el deporte femenino, para el fútbol en particular, desde todo punto de vista, porque se rompieron hitos, por ejemplo, más de 160 goles conectados a lo largo de este nuevo formato de 64 partidos con 32 equipos participantes. Superó también los hitos previos en lo que tiene que ver con la asistencia. Por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda, los dos países sedes, nunca había entrado tanta gente a un estadio a seguir ningún evento de ningún deporte en la categoría femenina como se asistió en esta oportunidad. En lo global también fue récord, más de 1.800.000 personas estuvieron presentes en los estadios, compraron boletas para asistir a los partidos de este Campeonato del Mundo, y eso supera el hito previo que se había marcado en el Campeonato del Mundo de 2015 celebrado en Canadá, cuando entraron 1.300.000 espectadores a los estadios. También en lo que tiene que ver con audiencia hubo cifras sin precedentes. Por ejemplo, la semifinal de Australia fue presenciada o seguida por televisión por 11 millones de personas, y eso lo convierte en el programa más visto en la historia de la televisión australiana. La final entre Inglaterra y España fue seguida por más de 13 millones de personas en Inglaterra, y eso es un hito para el deporte femenino, pero es que los récords se rompieron también en Colombia, se rompieron en España, se rompieron incluso en Alemania, a pesar de la temprana eliminación de su selección en la primera fase. También en lo cualitativo hay cosas que destacar. Importante, por ejemplo, que 3 equipos africanos hayan pasado a segunda ronda de este Campeonato del Mundo, que se hayan despedido por todo lo alto figuras como Marta o como Megan Rapinoe, que dijeron adiós en este Campeonato del Mundo, y que se haya consagrado nuevas figuras como, por ejemplo, Aitana Bonmatí o Linda Caicedo, que definitivamente se convierten en inspiración para las nuevas generaciones del fútbol femenino a nivel mundial. Sin duda, 2023 fue un año de avances en materia tecnológica, entre ellos 2 logros de un equipo de expertos de la Universidad Politécnica Federal de Lausana. En mayo pasado, por primera vez, consiguieron que un paciente parapléjico volviera a caminar, y en noviembre que un hombre con Parkinson avanzado recuperara la capacidad de caminar autónomamente. Son 2 casos particulares, pero sientan un precedente sobre elementos que en un futuro podrían devolverle la movilidad a millones de personas. Veamos. Él es Georgian Oskman, tiene 40 años y hace 12 quedó paralizado a causa de un accidente ciclístico. Un equipo especializado del Politécnico de Lausana desarrolló una especie de puente digital entre su cerebro y su médula. Implantaron 2 electrodos en el cerebro y otros 2 en la médula, en la zona responsable del movimiento de las piernas. Con un exigente plan de recuperación lograron que las ondas de movimiento emitidas por su cerebro fueran transmitidas a la diadema que porta su cabeza. Ese aparato envía esas señales al portátil que transporta en su caminador. El portátil decodifica las ondas y transmite el impulso a la médula, generando el movimiento. Logramos restaurar la comunicación con un puente digital que transforma los pensamientos en acciones. Tenemos que calibrar las expectativas. Él no camina normalmente como usted o yo, pero por primera vez en la historia de la humanidad logramos reconectar 2 regiones del sistema nervioso central que quedaron separadas por la lesión en la médula. El segundo caso es el de Marc Gauthier, un hombre con Parkinson avanzado que no podía caminar con autonomía y recuperó esa capacidad gracias a una neuroprótesis con electrodos implantada en la médula espinal. Esos electrodos están conectados a un neuroestimulador que se controla con un mando exterior. Los electrodos fueron ubicados en la región de la médula espinal que controla las piernas, y para ello tuvimos que ponerlos de forma muy precisa, para activar simétricamente cada uno de los músculos. Luego conectamos estos 2 electrodos a un estimulador, algo como un marcapasos que se puede programar desde el exterior. Entonces todo está bajo la piel. Los expertos explican que se trata de casos particulares, tras años de trabajo con cada paciente, pero esperan que estas tecnologías puedan seguir desarrollándose hasta que millones de personas puedan beneficiarse de estas técnicas a nivel global. Salimos de la Tierra. India se convirtió en agosto en el primer país que logró alunizar en el polo sur de la Luna. El satélite Chandrayaan-3 se posó con éxito en una zona inexplorada que los científicos creen que podría contener reservas de agua congelada y elementos preciosos. La hazaña hizo que India entrara en el selecto grupo de naciones que han logrado alunizar, que previamente solo integraban Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y China. Aprovechamos para cerrar este especial en el espacio con 2 de las impactantes imágenes que reveló el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea.
El hermano pequeño del James Webb entregó esta visión del cúmulo de galaxias de Perseo con más de 1000 galaxias y otras 100.000 en segundo plano. Asimismo, la instantánea de la llamada galaxia oculta, donde los científicos esperan encontrar muchos planetas oscuros y previamente invisibles. Así llegamos al final de este informativo. Quédense con nosotros, que hay más en France 24.